A reading from the second book. Lectura del segundo libro de Samuel. Absalom, En aquellos días, Absalón fue a dar en un destacamento de David. Iba montado en un mulo, y al meterse el mulo bajo el ramaje de una encina copuda, se le enganchó a Absalón la cabeza en la encina y quedó colgando entre el cielo y la tierra mientras el mulo que cabalgaba se le escapó. Lo vio uno y avisó a Joab: acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Agarró Joab 3 venablos y se los clavó en el corazón de Absalón. David estaba sentado entre las dos puertas. El centinela subió al mirador de encima de la puerta sobre la muralla, levantó la vista y vio y miró. Un hombre venía corriendo solo. El centinela gritó y avisó al rey. El rey le dijo: retírate y espera ahí. Se retiró y esperó allí. En aquel momento llegó el etíope y dijo: Albricias, majestad, el Señor te ha hecho hoy justicia de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿Está bien mi hijo Absalón? Respondió el etíope: acaben con él los enemigos de su majestad y cuantos se rebelen contra ti. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador de encima de la puerta y se echó a llorar, diciendo mientras subía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en vez de ti. Absalón, hijo mío, hijo mío. A Joab le avisaron: el rey está llorando y lamentándose por Absalón. Así la victoria de aquel día fue duelo para el ejército, porque los soldados oyeron decir que el rey estaba afligido a causa de su hijo. Listen, Lord, and answer me. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Incline your ear, O Lord. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Have mercy on me, O Lord. Ten piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum.
When Jesus had crossed En again, aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, seeing him, he y al fell verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: saying, "My daughter is Mi niña está en las últimas, Please ven, come lay your hands on pon her, las that she manos may sobre live ella and para que live." se cure y viva. He went off with him, Jesús and a se fue large con él, crowd followed him. acompañado de mucha gente que lo There was a apretujaba. woman afflicted with Había an una mujer que flux of padecía flujos de sangre She had desde suffered hacía greatly 12 at the años. hands of many Muchos doctors médicos la habían and had spent sometido a all toda that she clase de had, tratamientos yet she was y se not había able to gastado en make any eso toda improvement. su fortuna. She had Pero en heard vez de about mejorar Jesus se and había came up puesto behind peor. him in the Oyó crowd hablar de and touched Jesús his y cloak. acercándose por detrás She entre la said, "If gente I le but tocó touch el his manto clothes, pensando I que shall con be solo cured." tocarle el vestido Immediately curaría. her flow of blood dried up. Inmediatamente She felt in se her secó body la that she was fuente de healed sus of her hemorragias infection. y notó que su cuerpo estaba Jesus, seeing curado. there at once the Jesús, power notando and que the había anointing, salido fuerza de él, looked se around volvió toward the crowd enseguida and en asked, medio de la "Who gente has touched my preguntando: clothes?" ¿Quién me ha tocado el manto? But his Los disciples said to discípulos le him, "You see contestaron: how the crowd is ¿Ves cómo te pressing upon apretuja you, la and yet gente y you ask, preguntas 'Who quién touched me me?'" ha tocado? And he looked around to Él see seguía mirando alrededor para ver the quién woman, había sido. realizing La what had mujer se happened to acercó her, asustada y approached in fear temblorosa and trembling. She fell down before Jesus and told a sus him the pies whole y le truth. confesó todo. He said to her, "Daughter, Él le your dijo: faith Hija, has tu saved you. fe te ha Go curado. in peace and Vete be en cured paz of your y con affliction." salud. While he was still speaking, Todavía estaba people from the hablando cuando synagogue llegaron a came la to him casa del jefe de la and said, sinagoga para "Your daughter has decirle: died. Tu hija se Why ha trouble the muerto. teacher ¿Para anymore?" qué molestar más al maestro? Disregarding the Jesús message, the alcanzó a disciples of oír lo que Jesus said to the hablaban synagogue y le dijo leader, al jefe de la "Do not sinagoga: be afraid, No just have temas, faith." basta que tengas He did fe. not allow anyone No to accompany permitió que him lo inside acompañara except nadie Peter, más que James, and Pedro, John, the brother of Santiago y James. Juan, el When they hermano de arrived at Santiago. the house of the Llegaron a Syrian la casa official, del jefe de la they caught sinagoga sight of a y commotion encontró el alboroto de los que and people lloraban y se wailing loudly. lamentaban a gritos. So he went in and said to them, Entró "Why y this les dijo: commotion and ¿Qué weeping? The estrépito y child qué is lloros not son dead, estos? but asleep." La niña no está And muerta, they está ridiculed dormida. him. Se reían Then de he él. put them all out. Pero él los echó He took fuera a along the todos child's y con el father and padre de mother la and gathered y la storms, madre de la niña la entered cogió de the la room where mano the child was. y le dijo: He took the child by the hand and said to her, "Talitha cumi," Talita which Kumi, means, "Little que girl, significa: say to Contigo hablo, you, niña, arise." levántate. The girl, a La child, niña se puso en pie rose immediately inmediatamente and y walked echó a around. andar. At that, they were utterly Tenía astonished. 12 años. He gave strict orders Y that se no one quedaron should know viendo this, and visiones. said Les they should be given insistía something to eat. en que nadie se enterara y les dijo que Verbum dieran de comer a la niña. Domini. Christ is returning. In our gospel account today, many people En el probably Evangelio touched de or hoy, bumped into muchas or had some personas physical contact with the probablemente Lord. tuvieron algún tipo Even the de contacto disciples said to físico him, con "You el see Señor. how the crowd is pressing Incluso people los around you, discípulos and yet you ask, le 'Who touched me?'" decían: Están viendo cómo te empuja It's la gente y different todavía for the woman who had preguntas been quién suffering me ha from a tocado. hemorrhage. Era Since she knew diferente she para la touched him mujer with que faith sufría and trust. de hemorragias, pues She ella se expected acerca al that she Señor y would lo be toca healed, con so a gran change would fe, take place in her life. esperando algún tipo de sanación en su vida. When we receive Holy Communion, we do Cuando much more than recibimos la touch the comunión, body. hacemos mucho más que So tocar under las this gospel, we vestimentas can del examine Señor. ourselves. Nos How podemos are we examinar interiorly disposed when cómo we estamos approach the Lord to receive dispuestos Him in Holy interiormente Communion? cuando acudimos al Señor para Receiving recibirlo en the la body and comunión. blood of the same Recibimos el cuerpo powerful y la God sangre that we del learn Señor from the gospel, Todopoderoso, el mismo del cual because of the escuchamos en same el God Evangelio, who raised que the dead. curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. So this encounter we have with Him Este in the encuentro que Eucharist can tenemos change con our Él en la lives. Eucaristía puede cambiar The nuestras degree depends vidas, upon the pero la receptiveness of medida our hearts, depende de la the faith and the disposición de trust nuestros as it did for the corazones. woman in the gospel. And similarly, our Lord De invites manera Jairus similar, to el a greater Señor trust and faith in invita a Him. Jairo a una mayor fe con Él. Jairus, the synagogue official, Jairo, was a very el prominent man funcionario de la among the Roman sinagoga, era un hombre muy officials. He prominente, fell at His y feet sin embargo, and begged él Him se to heal his echa daughter, who was at a the los point of pies death. del Señor y le suplica Then their que words salve a su hija que understood está in Luke, agonizando. right as the Lord Como encountered leemos en el this woman Evangelio, of great justo faith, cuando el Señor encuentra a the esta news mujer comes con that gran fe, Jairus' daughter llega la has died. noticia de que la hija de Jairo acaba de Jairus morir. is even told by some, "Your daughter has died. Why Algunos le trouble the dicen teacher incluso a anymore?" Jairo: por tu hija ha muerto, ¿para qué He estás had fastidiando al faith and maestro? trust when he Así que first Jairo approached the tuvo Lord to ask him to heal his confianza y daughter. fe And
cuando se acerca al Señor, que sane a su hija, y ahora el Señor le está llamando a que aumente su fe, porque Jairo fácilmente pudo haberle dicho, no te tomes la molestia, Señor, mi hija ha muerto, pero no lo hizo. El Señor le dice más bien, ten fe, y así fue. Jairo obedeció el mandato del Señor. Y como escuchamos en el Evangelio, el Señor toma a la niña por la mano y le dice que se levante, y ella se levanta inmediatamente. No podemos olvidar que el Señor es todopoderoso, no hay nada imposible para Dios. En nuestras lecturas de hoy se nos ofrece la invitación a una fe mayor en el Señor y en su poder. Cuando el Señor se refiere a la niña como dormida, cuando muere, le manda en arameo a que se levante y ella se levanta. Y eso es importante, la forma en que se expresa esto, porque en el Nuevo Testamento aprendemos que la cultura de esa época llamaba a los muertos dormidos. San Pablo diría en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, no queremos que sean ignorantes, hermanos, con respecto a aquellos que están dormidos. No queremos que lloren como aquellos que no tienen esperanza. Y en el canon romano, en la primera plegaria eucarística, rogamos por las almas de aquellos que nos preceden en la fe y duermen el sueño de la paz. Este milagro en el Evangelio de hoy no solo se trata de la resurrección de esta niña, sino también señala a nuestra futura resurrección, la segunda venida. Al igual que la hija de Jairo, hemos de resucitar después de la muerte en el último día. Y como la mujer que sufre de hemorragias, podemos acudir al Señor con fe y confianza. Tenemos ese contacto con Él en los sacramentos, especialmente en la Sagrada Eucaristía. El Señor no nos abandona. Y en nuestro calendario franciscano celebramos el memorial de San Jacinto Mariscotti. San Jacinta Mariscotti nació a finales del siglo XVI en una familia italiana muy prominente. Después que su hermana menor se casó, antes que ella, pasó por una época de desánimo y desilusión e ingresó a la Orden de San Francisco como terciaria. No tuvo un muy buen comienzo. Empezó a vivir una vida muy mundana y acumulaba mucho en exceso de bienes materiales. En cierta ocasión, que fue muy providencial, se enfermó mucho al punto de que su confesor tuvo que acudir a su lado para darle los sacramentos y se quedó atónito ante la acumulación de las cosas materiales que había acumulado en su cuarto y la forma en que había estado viviendo. Y la reprochó, la corrigió y le advirtió en medio de su enfermedad, pero fue un gran momento de conversión y gracia en su vida para cambiar su vida. Gracias a Dios se recuperó lo suficientemente y lo primero que hizo fue ir a sus hermanas en la comunidad y pidió disculpas por el mal ejemplo que había dado por su forma de vida. Se ve inspirada a pedir la intercesión de Santa Catalina de Siena y esto le ayudó adicionalmente a librarse del exceso en su vida y a dedicarse al Señor, porque ese es el compromiso que ella tomó cuando ingresó a las hermanas, vivir según la tercera regla de San Francisco. Podemos pensar también, cuando ella vivió esta vida, que ella cambió de una forma de vivir mundana, de regreso a una vida de oración y sencillez y penitencia, e incluso a una vida de virtud heroica. Recordemos lo que Santa Teresa de Ávila dijo. Ella había muerto apenas un par de años antes de que San Jacinta naciera. Santa Teresa de Ávila dijo, cuando yo poseo lo menos, tengo el menor número de preocupaciones. El Señor sabe que hasta donde puedo ver, estoy más afligida cuando hay exceso de algo que cuando hay falta de ello. A través de nuestra propia experiencia podemos notar que mientras más cosas acumulamos, más preocupaciones tenemos. Fácilmente podemos distraernos pensando en todas las cosas que tenemos en lugar de enfocarnos en el Señor. Y sabemos nuevamente que si tenemos un exceso de cosas y estamos inmersos en esas cosas, empezamos a perder el deseo de la oración y el deseo de crecimiento en la vida espiritual. Alabado sea Dios.
San Jacinto tuvo la humildad de aceptar esa corrección de su confesor, y eso cambió su forma de vida. La corrección fraterna es una obra espiritual de misericordia. Se le llama reprochar al pecador. Y un obstáculo que podemos encontrar es el temor de molestar a la persona que estamos corrigiendo. Su confesor pudo haberse ocurrido que esta jovencita es miembro de una familia muy rica y prominente. Sí, así que no hubiera querido hacer nada para incomodarla, pero no hizo eso y sigue el llamado del Señor de corregirla. Y aparte de esto, esta jovencita estaba gravemente enferma. Él pudo haber pensado que no era el momento indicado, pero sin embargo, él recibió el llamado del Señor a convertirla y ayudarla a tomar el camino correcto. Cuando se realiza la corrección fraterna correctamente, es un gran acto de caridad. No se trata de tratar de hacer que alguien se vea mal o humillarlos públicamente, sino llevarlos de regreso a Dios. Y si estamos recibiendo corrección fraterna, debemos recibirla con humildad, como lo hizo Jacinta. A pesar que no sea fácil recibir corrección, puede llevar al agradecimiento. Si nuestros hermanos nos quieren lo suficiente, que quieren ayudarnos a llegar al cielo, están buscando nuestro bien espiritual. Y si somos la persona que está discerniendo hacer la corrección de otro, siempre es bueno rezar y pedir al Espíritu Santo las palabras correctas que necesitamos y evitar humillar a la persona. También ayuda a rezar por esa persona que va a recibir la corrección, que sus corazones estén abiertos. San José María dio el siguiente consejo. Dijo, cuando tienen que hacer una corrección fraterna, háganlo con gran bondad, con gran caridad, en lo que digan y en la forma en que lo digan, pues en ese momento ustedes son el instrumento de Dios. Demos gracias a Dios por ese confesor que aceptó el llamado del Espíritu Santo y roguemos que estemos dispuestos a aceptar el llamado del Señor cuando Él nos llame a ser instrumentos para llevar a otros más cerca a Él. Rogamos por la intercesión de Santa Jacinta el día de hoy, que tengamos la gracia de perseverar por el camino de la conversión. Sabemos que, a pesar de que se le ha atribuido a San ah, Juan Vianney, ella recibió este gran consejo. También que humildemente y con agradecimiento recibamos la corrección de otros, que genuinamente les importa el bien de nuestras almas y nuestra relación con Dios.